nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica. Hoy hablamos de los deberes de los hijos. Primer deber de los hijos, respecto a sus padres, es el amor. Segundo, es el respeto. Tercero, es la obediencia. Cuarto, la asistencia. Son deberes algo muy hermosos y vamos a ver qué dice la doctrina católica acerca de los hijos que cumplen con este deberes, y también veremos un poco unos castigos acerca de los que no cumplen. Honra a tu padre y madre, dice el Señor en su cuarto mandamiento, para que vivas largos años sobre la tierra. Éxodo 20:12. Que hermanos, ustedes pueden ver o escuchar más bien en este canal llamado Catecismo Católico Tradicional. En el cuarto mandamiento de Dios hemos ya explicado en parte, hoy profundizamos más este tema. Entonces, pueden escuchar los mandamientos de Dios en el canal llamado Catecismo Católico Tradicional. Ahí usted busca mandamientos, ahí tiene varias charlas sobre estos temas, pero hoy vamos a hablar más a fondo de deber de los hijos. Entonces, honra a tu madre, padre y madre, para que vivas bien largos años, tener larga vida. Esa larga vida no es solamente años, también es éxito espiritual, moral y salvación. Este cuarto precepto obliga, desde luego, a que los hijos amen a sus padres. Todos los deberes del hombre con relación a Dios están contenidos en los 3 primeros mandamientos. Sus deberes con relación al prójimo se han incluidos en los 7 últimos mandamientos. Y como en la tierra el padre y la madre ocupan el primer lugar, puesto Dios pone el cuarto mandamiento como el primero de los 7 que nos ligan con el prójimo. Que hermanos, los 7 mandamientos, honrar al padre y madre, no matar, no fornicar, no robar, no mentir, no desear a mujer o esposa ajeno, no desear bienes ajenos, todos esos mandamientos sacan su fuerza de los 3 primeros mandamientos. San Pablo observa que el primer mandamiento al que Dios ha acompañado una recompensa aún en esta vida es el cuarto, Efesios 6:2. Dios se ha valido del término honrar mejor que amar, porque la palabra honrar todo lo comprende. Todo lo comprende, dice el Catecismo del Santo Concilio de Trento, tercera parte, capítulo 5, sección 7. Entonces, el honrar incluye todo. En efecto, puede amarse a alguno sin temerle. Se puede temer sin amarle, pero no se le puede honrar verdaderamente sin profesarle sentimiento de amor y de respeto, sin temer desagradarle y sin obedecerle, puesto que fuera una burla decir que se honra una persona cuyas órdenes no se observan y cuyas necesidades no se asisten. Amar a los padres es tener para ellos un afecto verdadero y darles pruebas de ellos en ocasiones dadas. Este amor es natural. Los mismos paganos lo declararon obligatorio, y no hay ninguna nación que no mire como un monstruo a un hijo que falte a este sagrado deber. La naturaleza da esta inclinación a los hijos, inspirándoles reconocimiento a favor de sus padres, de quienes han recibido la vida. Entonces uno debe tributar a su madre el mismo amor que ella tiene hacia nosotros. Dadle vuestro corazón, puesto que os ha dado a luz con peligro de su vida. Mucho debéis a vuestra madre, dice San Ambrosio, por la herida inferida a su pudor, por la pérdida de su virginidad, por los peligros de muerte a que se ha visto expuesta llevándoos en su seno y al poneros en el mundo, los sinsabores y las fatigas de una madre,
Los peligros que corre son innumerables, dice San Ambrosio en su explicación del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, el libro 2 más bien. Cuántas iniquidades, cuántos cuidados, cuántas inquietudes, cuántos cuidados, cuántos sudores, cuántas fatigas, cuántas vigilias, cuántos trabajos, cuántas privaciones sufren los padres con sus hijos. No pueden apetecerse motivos más apremiantes para obligar a estos a amar a sus padres. Por esto, en los últimos instantes de su vida, Tobías no dejó de ponerlos a la vista de su hijo, diciéndole: honra a tu madre todos los días de tu vida, porque debes acordarte de lo que has sufrido y a cuántos peligros se ha expuesto por ti. Tobías 8:4. Este amor no debe estar solamente en el corazón, debe también manifestarse exteriormente en todas las circunstancias. Los hijos deben tener para sus padres atenciones, complacencias continuas, palabras dulces, respetuosas. Deben buscar con ahínco medios de agradarlos, a fin de manifestarles la inviolabilidad del afecto que deben animarlos. Entonces, el primer punto, amar, honrar a su padre. Segundo, deber de los hijos hacia los padres es el respeto. ¿Qué se entiende cuando se dice que los hijos deben respeto a sus padres? Significa que deben hablarles con urbanidad, con educación, con humildad, con veneración, sufrir, excusar y ocultar sus defectos. Uno nunca debe decir los defectos, pecados de sus padres a la gente de fuera. Aunque nos veamos elevados a una gran dignidad, debemos abrigar sentimientos de respeto hacia nuestros padres, por más que ellos sean pobres, cargados de aflicciones y de males repugnantes. Aunque estés sentado entre los magnates, dice el eclesiástico, acuérdate de tu padre y de tu madre. Eclesiástico 22:18. Para que no suceda que Dios se olvide de ti a la vista de ellos, y que infatuado con su familiaridad tengas que sufrir tales oprobios que quisieras más no haber venido al mundo. Maldigas el día de tu nacimiento. Respetad a vuestros padres y madres, dice San Pablo, para que seáis felices, viváis largo tiempo en la tierra. Efesios 6:2-3. Respetad a vuestros padres y amadlos. Respetadlos interior y exteriormente. Respetadlos previniendo sus deseos, obedeciéndoles, ayudándolos. Solo el insensato desprecia a su madre, dice el libro de los Proverbios 15:20. ¿Qué cosa debe ser más querida para el hijo? ¿Qué cosa le toca más de cerca y está ligado con él por medio de lazos más sagrados y estrechos que sus padres? De ellos ha recibido la vida. Por eso el hijo que los respeta, se respeta, y el que los desprecia, se desprecia a sí mismo. Más aún, desprecia a Dios o lo respeta según desprecia y respeta a su padre y a su madre. Entonces, el que desprecia, maltrata, humilla a su padre y a su madre, desprecia a Dios mismo. Los padres son los representantes de Dios y como su viva imagen en este mundo para los hijos. De hecho, el filósofo Platón, aunque pagano, enseña que los hijos deben respetar a sus padres como dioses en la tierra y representantes de la divinidad. Dios ha transmitido su honor, su derecho y su imperio a los padres, mandando a los hijos que los respeten como a sus representantes suyos. Dios ha dado al padre su paternidad, el poder de producir a su semejante. He aquí porque Dios exige que los hijos respetan a sus padres. Reciben de su padre el ser y todos los bienes, es decir, la cualidad de hombres,
de seres racionales, de reyes del universo. Su padre es el instrumento de que Dios se sirve para esto. Es pues justo y necesario que los hijos le respeten como principio y autor de su existencia, humanamente hablando. Entonces, los padres son instrumentos de Dios y nosotros decidimos por ellos, por lo tanto, les debemos honor, amor, respeto. Quien teme al Señor, honra a sus padres, dice el Eclesiástico 3:8. Honra a tu padre y madre con todo tu corazón. No te olvides de los gemidos de tu madre, dice el Señor. Acuérdate que si no hubieras sido por ellos, no habrías nacido, y correspóndeles con arreglo a lo que han hecho por ti. Eclesiástico 7:29. Por lo tanto, Dios, la conciencia y la naturaleza exigen que respetemos siempre a nuestros padres. Y por más defectos que puedan tener un padre o una madre, los hijos no deben notarlos. No les es lícito erigirse en jueces de sus progenitores, de sus padres. Que sus hermanos, cuando ya se hacen viejos, mayores, por desgracia pueden tener defectos, uno tiene que cumplir con su deber. Ellos darán cuenta a Dios de su situación. Tercer deber, la obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres con la mira puesta en el Señor, porque es esta una cosa justa, dice San Pablo, Efesios 6:1. Habiendo Tobías dado órdenes a su hijo, dijimos, le respondió al momento: haré, oh Padre mío, todo lo que me habéis mandado. Tobías 5:1. 3 veces seguidas cree Samuel que Eli lo llamó. 3 veces se levanta de la cama en la noche y corriendo a Eli le dice: aquí estoy, puesto que me has llamado. Primer libro de los Reyes, o primero de Samuel 3:5. Escucha, hijo mío, las correcciones de tu padre, dicen los proverbios, y no deseches las advertencias de tu madre. 1:8. Escuche, hijo mío, las correcciones de tu padre, y no deseches las advertencias de tu madre. Hacer caso a sus padres, obedecerlos, no enojarlos, no hacerlos esperar media hora, ahorita, después. El hijo debe escuchar con respeto y atención las órdenes de sus padres y someterse a ellos con humildad. Y esto, primero, porque obedecer a sus padres es obedecer al mismo Dios, puesto que los padres ocupan el lugar de Dios y lo representan. 2, porque es el mejor medio de andar por buen camino. El que no hace caso a sus padres, bien va a tener problemas. Hijo mío, dicen los proverbios, observa los preceptos de tu padre, consérvalos constantemente grabados en tu corazón. Haz que te acompañen en tus viajes, que te guarden durante tu sueño y sean objeto de tus pensamientos al despertar. Proverbios 6:20. Escucha a tu padre, que te dio la vida, y no desprecies a tu madre cuando se hallare en la vejez. Proverbios 23:22. Hijos, dice el Eclesiástico, escuchad los preceptos de vuestros padres y obrad conforme os diga, si queréis salvaros. Aquí es muy fuerte, ¿eh? Si quieren salvarse, Eclesiástico 3:2, hagan caso. Padres, escuchen a sus padres. El rey sabio llama sentencias las órdenes, los avisos de un padre. Vemos en la Biblia que grandes personajes fueron buenos hijos. Los hijos deben hacer pronto y con alegría lo que sus padres les mandan. Esta obediencia pronta y alegre es tan necesaria a los hijos que viene a ser su carácter esencial, de manera que si como un rayo separado del sol no luce ya, bien hay un problema.
así como arroyo separado de su manantial deja de correr y se seca, y una rama separada del árbol se vuelve árida, de la misma manera, dice San Pedro Crisólogo, un hijo que deja de ser obediente a sus padres, deja por la misma razón de ser hijo suyo. Se vuelve un monstruo en la naturaleza y es indigno de vivir en ella. He aquí porque San Pablo recomienda tan de veras la obediencia de los hijos, diciéndoles: hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es agradable al Señor. Esto es agradable al Señor. Colosenses 3:20. Los hijos deben obedecer en todo a sus padres cuando sus órdenes no sean contrarias a la ley de Dios. Ahora, si un padre o una madre manda el pecado, algo que Dios prohíbe, en este caso ya no tienen derecho de hacerlo y los hijos no deben obedecer. Siempre obedecer a sus órdenes y siempre y cuando que no sean contrarias a la ley de Dios. Los hijos deben también dar asistencia a sus padres. Habiendo el hijo de Tobías tardado un día más en volver de su viaje al lado de sus padres, se entristecieron estos y empezaron ambos a llorar. Sobre todo su madre, Ana, inconsolable, lloraba amargamente y decía: ¡ay de mí! ¡Ay, hijo mío! ¿Por qué te hemos enviado tan lejos, a ti, lumbrera de nuestros ojos, báculo de nuestra vejez, consuelo de nuestra vida, esperanza de nuestra posteridad? Teniendo en ti solo juntos todas las cosas, no debíamos alejarte de nosotros. Tobías 10, 3, 5. La madre de Tobías indica aquí el deber que tienen impuestos los hijos de asistir a su padre y a su madre. Los hijos, dice el filósofo Aristóteles, jamás podrán dar a Dios y a sus padres bastante gracias por todo lo que les deben. Fíjese, esto es un pagano que lo decía. Jamás podemos dar a Dios, a nuestros padres, lo que hicieron por nosotros. Después de Dios, todo lo que tenemos es debido a nuestros padres. Es pues un deber indispensable asistirlos en sus necesidades. Habiéndolo recibido todo de sus padres, el hijo no se pertenece enteramente a sus padres. Muy bien, dice San Ambrosio: alimentad a vuestro padre, alimentad a vuestra madre. Aunque hayáis alimentado a vuestra madre, no le habréis podido pagar todavía los dolores y las angustias que por vosotros ha sufrido. No le habréis dado alimentos que recompensan los que por un tierno afecto os ha ofrecido cuando os criaba. No habéis satisfecho las necesidades que ha sufrido por vosotros, privándose de comer lo que hubiera podido dañaros y de beber lo que podía alterar su leche. Ha ayunado por vosotros ha tomado sustento, se ha privado de alimentos que tal vez le gustaban. Por vosotros ha aceptado manjares que le repugnaban, ha velado, ha llorado por vosotros, y podríais abandonarla en la necesidad. Oh hijos, qué terrible juicio se os prepara si no cuidáis de vuestra madre. Le debéis lo que tenéis, porque le debéis lo que sois. Le debemos la vida. Hijo mío, dice el eclesiástico, alivia la vejez de tu padre y no le des pesadumbre en su vida. Y si llegare a volverse como un niño, compadécete de él y jamás le desprecies por tener tú más vigor que él, porque el bien o la caridad que hagas a tu padre no quedará en olvido. Eclesiástico 3:14. Acuérdate de tu padre y tu madre, a fin de que Dios no te olvide a vista de ellos mismos. Eclesiástico 23:18. Los hijos están obligados a cumplir con los deberes de la asistencia a sus padres durante su vida, en la hora de su muerte y después de su muerte. Deben socorrerlos en su pobreza, proporcionarles, en razón de la fortuna que tengan, todo lo que sea necesario para su vida.
Cuando están enfermos o en peligro de muerte, deben aumentar sus cuidados, ya respecto a su cuerpo, ya principalmente con respecto a su alma, para que reciban los santos sacramentos, comunión, confesión, santos óleos. Después de muerte deben rogar y hacer rogar por ellos, ejecutar sus últimas voluntades en todo, sin olvidarse de los sufragios, oraciones, rosarios, misas, por su descanso eterno. Cada cual reverencia a su padre y a su madre, dice Levítico 19:3. Jesucristo y los santos son modelos de hijos. Según que el niño Jesús iba creciendo y fortaleciéndose lleno de sabiduría, la gracia de Dios estaba en él, dice San Lucas 2:40. Jesucristo estaba siempre con su madre y San José, y cuando los dejó fue para ir al templo. Samuel se hizo grande cerca del Señor, se fortificaba y crecía amado de Dios y de los hombres. Primer libro de Samuel 2:21. Todos los santos en general durante su infancia y mientras han vivido sus padres han dado ejemplos de amor, de respeto, de obediencia, asistencia que debemos a los autores de nuestros días. Ahora hay una pregunta muy interesante. ¿Qué ventajas pueden esperar los hijos que cumplen su deber con sus padres? ¿Qué ventajas, qué bendiciones hay? Observan y con razón que Dios, en el capítulo 3 del Eclesiástico, promete 9 grandes bienes a los hijos que cumplan con su deber respeto a su padre y a su madre. El primero consiste en riquezas temporales espirituales, bendiciones especiales. El que honra a su padre y a su madre es como quien acumula tesoros. Es muy interesante. El que honra a su padre y madre acumula tesoros. Eclesiástico 3:5. El segundo bien es que semejante hijo será también feliz en sus hijos. Como uno trata a sus padres, será tratado por sus hijos. Entonces, los hijos obedientes, amables, buenos, y bien serán tratados bien, obedecidos por sus propios hijos. El tercero es que será oído al tiempo de su oración. Entonces, cuando uno obedece a sus padres, su oración tiene eficacia. El cuarto es que aquel que honra a su padre vivirá larga vida, y el que le obedece dará consuelo a su madre. Entonces también hay una bendición de buena salud, digamos, y larga vida. El quinto es que la bendición del padre afirma las casas de los hijos. El sexto es que quedará cubierto de gloria, ya porque el padre a quien se tributan honores glorifica a sus hijos, ya porque honrando a su padre, un hijo se cubre de gloria a los ojos de todos. El séptimo es que Dios, en el tiempo de las pruebas, vendrá en su ayuda y les salvará. El octavo es que obtendrá fácilmente el perdón de sus pecados. El que honra a su madre y padre fácilmente obtiene perdón de sus pecados. Sus pecados, dice la Biblia, desaparecerán como el hielo al soplo de la primavera. El noveno es que Dios le bendice en todo. Que su hermano, todo esto está en el capítulo 3 del Eclesiástico. Cumplir con sus deberes respecto a nuestros padres es amontonar inmensos tesoros, poniéndolos bajo la custodia de Dios. El que honra a su padre expía sus pecados, tiene la gracia de no volver a caer en ellos y todo lo que pida a Dios. Porque Dios mira como tributado a sí mismo el honor que se tributa a sus padres. Honra a los que lo honran, oye a los que le escuchan, obedece a los que le obedecen, ama a los que le aman, asiste a los que le asisten, es generoso e indulgente hacia aquellos que son generosos e indulgentes por ellos. Dios considera como un sacrificio que borra los pecados de los hijos y les alcanza el perdón, la obediencia debida a sus padres.
Sí, según el Levítico 4:20, el sacrificio en que se hacía correr la sangre de los animales expiaba los pecados, cuanto más no los hace expiar la obediencia tributada por los hijos, sacrificio en el cual su voluntad está como sacrificada a sus padres y a Dios. Los hijos que honran a sus padres adquieren títulos a sus oraciones y a su bendición. El que honra a su padre será honrado por sus propios hijos. De este modo recompensó Dios a Isaac, a Jacob y a José. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre a fin de que viváis mucho en la tierra. Éxodo 20:12. Aun cuando vuestra muerte fuese prematura, habréis vivido largos años, porque habréis vivido bien, esto es, en la justicia, en la santidad, con reputación, alabanzas y gloria. Viviréis largo tiempo porque aseguraréis vuestra salvación para la tierra de los vivos, es decir, para el paraíso. Cumpliendo vuestro deber con respeto a vuestros padres, haréis su alegría y la vuestra, la de la sociedad y la de Dios. Pasaréis 10 días felices y alcanzaréis la muerte de los justos y la corona eterna. Hay muchos hijos que no cumplen con su deber, pecados de los que hacen culpables. Veamos ahora, después de las bendiciones, los problemas, los que no cumplen, ¿qué pasa con ellos? Muchos hijos andan enajenados desde su nacimiento, descarriándose desde el seno de su madre, no hablan más que falsedad, dice el Salmo 57:4. El pecado de los hijos de Eli era enorme a los ojos del Señor, dice la Escritura. Y Eli murió de dolor cayendo de su silla cuando supo que sus 2 hijos habían muerto en la guerra, porque Eli no los había corregido. Primer libro de Samuel 2:17. El que hurta algo a su padre, a su madre, dicen los proverbios, pretende no haber pecado, es semejante al pecado del homicida. Entonces no pueden los hijos robar las cosas de la casa, tienen siempre decirlo. Proverbios 28:24. El que descuida a sus padres y los abandona debe ser colocado entre los homicidas, aún más entre los parricidas. El que falta a sus padres y los desprecia es el más ingrato de los seres, el más perverso, el más culpable que puede existir. La prueba es palpable. Sus padres son los autores de su vida. Ha recibido de ellos el ser y todo lo que tiene. Son respeto de él representantes de Dios. Todo lo que son los hijos y todo lo que tienen viene más bien de sus padres que de ellos mismos. Aquellos pues que abandonan a sus padres en la necesidad y los tratan con desprecio son parricidas que insultan a la naturaleza y al mismo Dios. Muchas veces semejantes hijos se manifiestan crueles para los extraños, se vuelven ladrones, asesinos y acaban por sufrir una muerte ignominiosa. No son ya hombres sino demonios. Oh, cuán infame es el que a su padre desampara. Eclesiástico 3:18. El odio y el desprecio profesados a un padre o a una madre son un pecado mortal. Cuidado, esto es peligrosísimo. El odio, el desprecio profesados a un padre o una madre son pecado mortal. Pecan contra la honra debida a su padre y a su madre. Aquellos que los desprecian en su corazón, aunque no lo manifiesten exteriormente. Aquellos que les hablan con desdén, acritud, los injurian, los ultrajan. Los que se burlan de su padre y de su madre, los ponen en ridículo. Una pequeña bromita puede pasar a veces, pero no más. 3. Los que hablan mal de ellos en su ausencia, revelan sus faltas, sus defectos, debilidades. Pecan los que reprenden a sus padres con orgullo, con palabras ofensivas y llenas de reproches. Pecan los que los entristecen, agrían, contradicen o les provocan la ira con palabras picantes, miradas de desprecio.
Cuando los padres o madres sostienen cosas no razonables y se irritan sin motivo, los hijos deben sufrirlas con la misma bondad que sus padres manifestaron por sus extravíos de la infancia. Deben evitar toda polémica, todo disgusto. Sin embargo, no es lo que con más frecuencia ocurre. ¿No sucede acaso que los padres y las madres se irritan de ordinario por las respuestas demasiado atrevidas y las resistencias obstinadas de sus hijos? También faltan los hijos a sus padres cuando amenazan a sus padres, levantan la mano sobre ellos o los hieren, aunque sea ligeramente. Ese es un crimen execrable, es una especie de impiedad y de sacrilegio, porque los padres deben ser sagrados para sus hijos. Tal conducta es una monstruosa violación de las leyes de naturaleza. Pecan los hijos que desdeñan el trato de su padre y su madre y se avergonzan de reconocerlos, porque saludarlos o hablarles. Pecan los que no consultan a sus padres en sus negocios importantes, por ejemplo, casarse, del dominio de la autoridad paterna, como por ejemplo la elección de un estado, oficio, un proyecto de casamiento, ya lo dijimos. Aquellos que en vez de seguir su parecer y sus consejos no hacen ningún caso de ellos y sin motivo razonable hacen todo lo contrario de lo que les dicen. Faltan igualmente de un modo grave a los deberes de la piedad filial. Queridos hermanos, hay gente que quiere absolutamente casarse con tal o tal persona. Es verdad que el corazón es ciego, pero deben rezar, deben pedir consejo para que no hagan errores y después unos años vengan llorando, pedir misericordia y perdón, pero si es demasiado tarde. La mayor parte de los hijos pecan contra el amor y respeto que deben a sus padres por diferir la ejecución de sus órdenes. Murmuran de ellos, discuten y les echan miradas llenas de ira. Lejos de tener algún mérito, la obediencia prestada con semejantes condiciones es un verdadero pecado. La obediencia forzosa se aparece al lado de los demonios, quienes ejecutan a pesar suyo las órdenes de Dios. Para ser agradable a Dios, la obediencia debe ser voluntaria, pronta, sin murmuración, sin dilación, completa, ora sea en lo tocante a lo temporal, ora en lo espiritual. El deber de la obediencia en todo lo que electamente se manda es tal que no puede excusarse de pecado mortal a un hijo que en materia grave obra contra las órdenes y las prohibiciones expresas de sus padres. Entonces, un hijo que es desobediente totalmente a sus padres peca. ¿Cuán culpables son los hijos indóciles que no quieren hacer más que su gusto, que manifiestan altamente dar poca importancia a lo que les dicen, que se creen capaces de obrar por sí mismos, que a despecho de sus padres mantienen amistades peligrosas, frecuentan sitios de libertinaje, malas compañías, viven noviazgos escondidas, viven sin yugo ni disciplina, no escuchando más que sus caprichos, sus pasiones? Si desobedecen, se excusan con mentiras o se irritan con tanto orgullo y audacia como si la autoridad residiese en ellos y se les hiciese la mayor injusticia. ¿Cuán culpables sois también vosotros, hijos, que no asistís a vuestro Padre necesitados? No vengáis diciendo que lejos de seros de alguna utilidad, esos padres os son gravosos por su mucha edad, su debilidad, por sus enfermedades. No solo os contestaré que siempre no se han visto así, ni que sin sus cuidados y trabajos no tendríais lo que poseéis, ni seríais lo que sois, sino que os confundiré con Ambrosio, poniéndoos, por ejemplo, a los animales. Los animales cuidan a sus padres. Los cisnes, por ejemplo, cuando ven viejos aquellos de quienes tienen la existencia, construyen un retiro para alojarlos y preservarlos de las injurias del aire. Van a calentarlos, abrigándolos con sus alas, y proveen con abundancia a su alimento.
No digáis tampoco que nada les debéis de lo que poseéis, y que lo que tenéis al presente es fruto de vuestro trabajo y de vuestra industria. Lo concedo, pero no le debéis la vida, la fuerza, la salud que disfrutéis. ¿No os han alimentado, vestido, cuidado en el tiempo en que no podíais procuraros lo necesario? ¿No es justo que les devolváis ahora lo que han hecho por vosotros? La debilidad que los agobia, las enfermedades que han contraído, no son consecuencia de las inquietudes, de los cuidados, trabajos que han pasado para criaros. ¿Podéis pues, sin cometer la más negra ingratitud y la más atroz injusticia, rehusarles los socorros que necesitan? Lo que les daréis, lo habéis ya recibido centuplicado, que no tenéis más que lo necesario. Bien, pero ¿cuántas veces vuestros padres se han primado por vosotros de lo necesario? Y si os veis en la miseria, ¿no puede ser un castigo de la dureza que les habéis manifestado, no solo rehusándoles lo necesario, sino tal vez arrebatándoles con bárbara crueldad lo que ellos tenían? Si los hijos están obligados a correr a socorrer a sus padres, de quienes han recibido la riqueza, ¿cómo calificar la conducta de aquellos hijos desnaturalizados que dejan sin auxilios a sus padres y a unas madres que han tenido la debilidad de despojarse de todo durante su existencia para procurar a los hijos un honroso bienestar? ¿Y los estudios que han pagado por uno? Monstruos. ¿No han visto antes que a nada más tienen que esperar de aquellos a quienes deben la felicidad y la vida, y ahora los abandonan, los desprecian, les disputan una módica pensión, los miran como una carga, que quieren sacudirse unos sobre otros, y a veces los ven vivir mucho tiempo en secreto disgusto? Esos hijos indignos de vivir son como monstruos de naturaleza. El Espíritu Santo los califica de infames. Eclesiástico 3:18. Cuando los padres están enfermos, es sobre todo cuando los hijos deben aumentar sus cuidados para aliviarlos. Si los animales que son nuestros están atacados de algún mal, nada nos duele para curarlos. Y algunas veces, por contrario, por falta de auxilio, por descuido, de llamar a un médico, dejamos morir a uno de nuestros parientes más próximos, a un padre, una madre, a una esposa, un hermano, una hermana. Con trabajo pudiera creerse en tanta dureza, avaricia, ingratitud, etc. En fin, los hijos deben proveer a las necesidades espirituales de sus padres, sobre todo en los últimos momentos y después de muerto. Pero ay de mí, ¿cuántas hay que son infieles a cumplir estos deberes esenciales? ¿Cuántos hay que no se cuidan de rogar por sus padres, de ejecutar sus últimas voluntades, ávidos y presurosos para apoderarse de los bienes que han dejado? No piensan más que en apoderarse del despojo de los muertos y aprovecharse de su herencia, sin cuidarse del triste estado en que su padre y madre pueden hallarse, tal vez a causa de la demasiada ternura con que los amaban. Semejante en esto a los crueles hermanos de José, se divierten en el mismo lugar que ha sido teatro de su inhumanidad. Queridos hermanos, debemos rezar por nuestros padres, hacer sus misas, oraciones, rosarios, porque quizás están en purgatorio, seguramente sí están, y uno se olvida rápidamente de esto. ¿Qué pasa con los hijos malos? ¿Qué castigos, desgracias reciben? Infame es y desventurado el que da pesadumbre a su padre y arroja de su hogar a su madre, dice el Proverbios 19:26. No hay nada tan degradante como afligir e injuriar a aquellos a quienes debemos la existencia y cuanto poseemos. Dios, autor de la naturaleza, castiga severamente este crimen. Los hijos que de él se hacen reyes
de este crimen se hacen reyes son siempre y en todas partes desgraciados. Dios permite que sus hijos los agobian a su vez de pasares, injurias, de venganzas, maldiciones. Entonces, hermanos, uno que trata mal a sus padres, bien será tratado mal por sus propios hijos. Aquel que maldice a su madre o a su padre, dicen los proverbios, se le apagará la candela en medio de las tinieblas. 20 proverbios. La luz es el símbolo de la reputación y del honor. El que desprecia, insulta, maldice a sus padres, se pierde y se envilece ante los hombres. La luz es el símbolo de la razón, de la inteligencia. El hijo perverso no tarda en sentir cómo se alteran sus preciosos bienes. La luz es el símbolo de la posteridad. La posteridad del hijo culpable morirá o bien será execrable. En esto sí que la pena del talión será realmente realizada. La luz es el símbolo de la vida. El que falta a sus padres se ve muchas veces privado de la vida corporal y siempre de la vida, de la gracia y de la gloria. La luz es el símbolo de la piedad y la santidad, de la religión, del culto divino. Por eso se encienden luces durante la misa y los oficios divinos. El que desobedece a sus padres, el que no los asiste o los desprecia, pierde la piedad, abandona la religión y es abandonado de Dios. La luz es el símbolo de la autoridad, de las riquezas, del poder, porque el fuego es el rey de los elementos, como la vista es la reina de los sentidos. El que falta a sus padres el que falta a sus deberes hacia sus padres pierde todos estos bienes. En fin, la luz es el símbolo de la alegría, de la prosperidad, de la felicidad. Alegra la vista, el alma. El hijo desautorizado no prospera. Se ve privado de la alegría y de la felicidad. Cae en la ceguedad y pierde su alma. Un padre es para su hijo cierto el sol. La madre es la luna que consuela con sus suaves rayos. Maltratándolos, el desgraciado hijo se sustrae a las claridades que sobre él derramaban. A quien hace mofa de su propio padre, añaden los proverbios, y desprecia los dolores que al parirle padeció su madre, sácanle los ojos los cuervos que viven a lo largo de los torrentes y cómense los aguiluchos. Entonces, el que desprecia a su madre y a su padre, dicen los proverbios, capítulo 30, 17, es bien que los cuervos del torrente le sacan los ojos. Que los cuervos y los aguiluchos arranquen y devoren los ojos del que se burla de sus padres. Esto es, que este hijo sea encadenado a una tierra al palo de la ignominia, que los demonios se arrojen sobre él, los precipiten en el infierno, y semejantes a voraces crueles aves de presa, le arrancan los ojos y se alimenten de su substancia. El que exaspera a su padre es maldito de Dios, dice el Eclesiástico 3:18. Cam trajo a su padre Noé y fue maldecido. Hallándose en viaje el profeta Eliseo, salieron de la ciudad vecina unos 42 niños que se burlaron de él diciendo: sube calvo, sube calvo. Volvióse Eliseo, echóles una mirada y los maldijo en nombre del Señor. Y de repente salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de aquellos malos muchachos. Cuarto libro de los Reyes 2:23. Castigado sea de muerte el que maldijera a su padre y a su madre, manda el Señor en Levítico 29. En Deuteronomio, Dios señala las más rigurosas penas. Si alguno tiene un hijo rebelde y desvergonzado, que no atiende a lo que le mandan el padre y la madre, que aún castigado se resiste con desprecio a obedecerlos, préndanle y llévenlo ante los ancianos de la ciudad y a la puerta donde está el juzgado, y les dirán: este hijo nuestro es protervo y rebelde, hace befa de nuestras reprensiones y los desprecia. Entonces morirá apedreado por el pueblo
para que arranquéis el escándalo de medio de vosotros, y todo Israel oyéndolo tiembla. Deuteronomio 21, 18. Que hermanos, aunque estos castigos ya hoy no se hacen, pero cuidado, se hacen en lo concreto. 1000 problemas vienen a los hijos desobedientes. Es algo tremendo. Los hijos que faltan a sus padres se atraen la maldición de Dios en esta vida, en la otra, y nada es tan atroz y tan temible como la maldición divina. Nada es tampoco tan fatal. Así como Dios promete una recompensa y su bendición en este mundo y en el otro a los que honran a sus padres, de la misma manera extiende ya en esta vida y sobre todo en la eternidad sus venganzas, maldiciones sobre los hijos culpables. Que se examine el fin de la mayor parte de los hijos perversos y se verá que ordinariamente mueren en un estado trágico y miserable. Preguntad a la mayor parte de aquellos a quienes la justicia condena a la cárcel, a los presidios, a la muerte, cuál ha sido el principio de sus desórdenes, sus crímenes. Confesarán que es el desprecio con que han tratado a sus padres. Si las consecuencias de la culpabilidad de los hijos no son siempre las mismas, a lo menos a los ojos de los hombres, Dios permite que más tarde sus hijos les hagan sufrir tantos y mayores pesares que los que ellos causaron a sus padres. La historia nos presenta muchos hechos sobre el particular. Hijos, jóvenes, apartad de vuestra cabeza tamañas desgracias. Instruídos ahora en vuestros deberes, para que con los autores de vuestra vida sed fieles en cumplirlos. Amad a vuestros padres, honradlos, no los habléis sino con humildad, respeto y deferencia. No los despreciéis, no los injuriéis nunca, pedidles perdón de vuestras faltas pasadas, pidan su bendición. Estad llenos de miramientos por ellos, no hagáis nada sin consultarlos. Obedecedlos como al mismo Dios, rogad al Señor por ellos, privaos de lo necesario antes que permitir jamás que les falte alguna cosa. Hacedles por fin todos los servicios de que seáis capaces. Dios os bendecirá, os recompensará en esta vida y sobre todo en la otra, con la posesión de la felicidad eterna. Mis hermanos, este capítulo es bastante hermoso, largo, pero es muy, muy bueno saber que debemos honrar, amar, respetar, obedecer a nuestros hijos y asistirlos en sus viejos días. Es algo muy hermoso cuando todos los hermanos generosamente colaboran en las necesidades de sus padres, y los que se esconden, no ayudan y bien hacen muy mal y se priven de muchas bendiciones del Señor. Pidamos a Dios ayuda y cumplimos con nuestros deberes, con nuestros padres, y enseñar esos deberes a los hijos. Como uno trata a sus padres, así será tratado por sus hijos. Entonces no se acumulen problemas del futuro, hagan caso a sus padres y pidan a la Virgen Madre y al Niño Jesús con que los ayuden. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.